que tenían una visión que yo creo que sí son profecías, son como unas canalizaciones de cosas que pueden ir ocurriendo, Sí. y aunque no son tan impactantes como de pronto las de Ana Catalina de Emmerich, sí son cosas que uno va viendo que con el tiempo van sucediendo. Entonces, yo creo que la profecía no es tan ajena, es un don espiritual. Es algo que el Espíritu Santo te puede dar con una función, ¿no? O sea, la profecía no es para que ganes plata y para que predigas cosas chéveres o catastróficas necesariamente, sino que la profecía tiene una función espiritual, ¿no? La profecía te debe ayudar a crecer espiritualmente, no es un espectáculo de miedo o de cosas emocionantes, pero yo creo que existen actualmente profetas, claro. De esas cosas que le llegaron a comentar, que de pronto a usted le llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención un monje que yo conocí, un ermitaño en Piedecuesta, Santander, en una experiencia que yo tuve allá mítica, que empezó a hablar de una crisis que iba a tener la iglesia y la posible renuncia de un papa. Ujú. Eso fue hace más o menos, yo le pongo más o menos 15, 16 años. Sí. O sea, que estaba hablando era de Benedicto XVI. Benedicto exacto. XVI. Y eso es muy inusual porque igual solo han existido prácticamente 2 renuncias de papas en la historia. ¿Cuál fue la 2000 otra? años. De pronto usted sabe cuál fue la Ahorita no otra. recuerdo el nombre, pero fue hace más o menos como... No, es que fue hace como más de 400 años. Ajá. Desde que Entonces renunció. no es común. Sí, desde el anterior a Benedicto Y XVI. Benedicto XVI que renunció, que él Sí, que es el dijo, no, yo me reciente, hago a un lado. Eso no es común, eso no se da, eso es incluso, aunque no va contra el derecho canónico, lógicamente, pero sí es algo que no se contempla. El Papa debe morir en su función. Incluso Juan Pablo II, que estuvo tan enfermo, él estuvo hasta el último momento, Hasta hasta el que ya último no día. pudo ni hablar ni caminar y murió. Sí. Benedicto XVI renuncia en aparente buen estado de salud y fue un escándalo. Y cuando pasó eso, yo mismo me acordé de ese ermitaño, Ajá. que en un momento habló de eso, yo no le creí, lógicamente. Pero cuando eso pasó, pues ya me dejó pensando O mucho. sea, cuando el señor dijo eso, usted dijo, padre, usted dijo, no, el man está loco. Sí, ¿no? Ya Cuando no, él dijo pues. eso, yo sinceramente lo vi como, bueno, una persona que está en un ambiente muy religioso y Sí. que ve la crisis de la iglesia, porque la iglesia pues lleva en una crisis hace rato, y lo vi como una interpretación de él a lo que estaba pasando, pero jamás pensé que un papa iba a renunciar. Finalmente, Benedicto XVI, ¿por qué renunció? Él afirma que fue porque se sentía frágil y que la iglesia estaba pasando un momento muy difícil al cual no le podía hacer frente. Digamos que ya en el fondo se le dice que él renuncia porque, digamos, los poderes que hay oscuros dentro de la iglesia, él no los iba a poder manejar y que necesitaba a alguien que pudiera sacar a la luz muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el Banco Ambrosiano y todo lo de la pedofilia. Sí. Y pues es muy posible que sí. Y ahí es cuando llega Francisco. Que llega Francisco a tratar de hacer una renovación, logra hacer algo, pero pues igual hay un poder ahí detrás que no deja mucho. Ujú. Y ese poder detrás es que No son los masones, porque siempre dice que son las masones, Ajá. no son los masones. Pero hay un poder, es igual el poder corrompe, ¿no? Y la iglesia tiene un enorme poder político y económico. Se sabe, porque es un hecho histórico, que la mafia ha blanqueado dinero con el Banco Ambrosiano y hay muchos poderes ahí de manejo de instituciones. Entonces, yo creo que ese clero oscuro, llamémoslo así, de intereses materiales, pues maneja la iglesia en muchos estamentos a su antojo. Y cuando alguien llega y trata, porque aunque a pesar de que yo no soy el más fan de Benedicto XVI, sí le abono el hecho de que quiso sacar mucho de los archivos secretos de pedofilia, pues yo creo que ya estorbó y quién sabe qué le habrán dicho y él diría, bueno, yo ya estoy viejo, es mejor que llegue otro a trabajar lo que yo ya no puedo. eso quedó ahí como en stand-by, ¿no? Sí, él ha movido muchas cosas, Francisco ha tratado y yo creo que ha hecho muchas cosas muy buenas, pero no lo dejan ir más allá, hay cosas que él no puede tocar. Ay, Dios mío, 8:44 minutos, recordemos redes sociales, padre. Y me encuentran en Instagram como @CristianCamiloPM y en Facebook como Cristian Piedrahita. Ok, Isabel Goyeneche, y también hablemos de la Academia Urantia, aprovechemos de una vez a esta hora, Alexander. Bueno, muchas gracias, Tarik. Sí, ya se nos acercan nuevamente inscripciones para el mes de mayo, para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, de los diferentes cursos, salidas y talleres que realizamos allí. Nos encuentran en todas las redes sociales como Academia Urantia
Y los números de celular o el número de celular de contacto es 310-339-8830. Y Academia Urantia en redes sociales, ¿no? Así es, Academia Urantia. Ballena 105.9 Olímpica Estéreo se metió. Bueno, por acá nos está saludando un oyente desde Frankfurt, Alemania. Saluditos ahí para Sandro Gaviria. Sandro, sí señor, Olímpica Estéreo Bogotá. Muchas gracias a nuestro amigo Sandro Gaviria. Muchas gracias por ese reporte de sintonía. Diana Sierra también nos envía su saludito a esta hora. Bueno, estamos hablando de profecías, también estamos hablando de posesiones demoníacas. Y bueno, ¿por qué esto? Bueno, precisamente mañana tenemos un lanzamiento. Vamos a tener en exclusiva una película con nuestros amigos de Royal Films en Paseo San Rafael, centro comercial. Y bueno, pues la idea es que nos adelantemos un poquito a lo que vamos a tener para esta semana. Como tal, el lanzamiento de la película será el 4 de abril, pero mañana tenemos en exclusiva con algunos oyentes de Olímpica Estéreo en el centro comercial Paseo San Rafael, en la calle 134-5530, La Primera Profecía. Esto es teniendo en cuenta algo que se hizo en los años 70, pero es como un remake, ¿no? De esta película. Sí, esa película es un clásico de la profecía, del nacimiento del anticristo. Dice: en el 6º día del 6º mes, en la 6ª hora, Él nacerá. Este 4 de abril llega a las salas de cine La Primera Profecía. No te pierdas la precuela de la clásica franquicia de terror y presencia El Nacimiento del Mal. Es parte del tráiler de esta película que se llama La Primera Profecía. Películas de este tipo se han hecho muchas, ¿no? Sí, digamos que la idea del nacimiento de un anticristo, de un hijo del demonio, pues ha estado siempre en la historia de la religiosidad y del cristianismo, precisamente por lo que habla Apocalipsis. Habla de que llegará el anticristo y la gran bestia a combatir con la iglesia. Entonces eso siempre ha suscitado la idea de ese nacimiento del hijo del demonio que va a venir a destruir la iglesia. Las películas que a usted le han gustado, Padre Cristian Camilo, ¿cuáles han sido las que más le han llamado la atención de este tipo de películas? A mí sobre profecía, a mí me gustó mucho esa, la profecía original, la del nacimiento del niño que se llamaba Damián. ¿Pero es la de los 90s? No, la más viejita, la de los 70s, 80s. ¿En los 70s hubo Damián, sí, que es Damián, que es el niño. A mí me pareció muy interesante, a mí me marcó bastante esa película sobre ese hecho. Y el bebé de Rosemary, yo creo que es... Uy, esa también es brava, es el clásico precisamente de esa idea de atraer el hijo del demonio que va a instaurar como ese reino de Satanás. ¿De dónde salen esas películas? Lo que decía, en el Apocalipsis hay una historia que habla sobre el anticristo, que es el que va a combatir la iglesia, y que la bestia permite que por medio de la gran prostituta Babilonia dé a luz a su hijo. Entonces digamos que se construyó todo un imaginario sobre la idea de que así como llegó el Mesías, llegue el antimesías, el anticristo. ¿Qué piensa el padre sobre esto? ¿Eso es posible que llegue a pasar o no? ¿O estamos en eso? ¿Va a llegar? Digamos que dentro de las diferentes iglesias sí se habla del anticristo como la figura de aquello que va a ir en contra del reino de Dios, pero nunca se ha afirmado oficialmente que necesariamente sea un hombre, ¿sí? O sea, que sea como un líder mundial, que incluso se le atribuyen también unas profecías a Nostradamus sobre ese anticristo. Él dice que hay, si no recuerdo mal, como 3 anticristos, entre ellos cuenta a Napoleón y a Hitler, y el otro es el que está por llegar, que es un líder de Oriente. La iglesia no lo afirma oficialmente, ninguna iglesia, los luteranos tampoco, pero sí afirman que el anticristo es como un movimiento espiritual, es un movimiento que busca derribar o derrocar el reino de Dios. Entonces yo creo en el anticristo como eso, incluso ya lo estamos viviendo. Digamos que todo aquello que atenta contra el mensaje de Jesucristo es un anticristo, ¿verdad? Es algo que va contra su mensaje. Ya de que sea una persona en particular, pues yo no lo creo tanto. O sea, no creo que venga un líder marcado por la señal del demonio para destruirnos, pero sí creo que hay líderes
¿cierto? Hay personas de poder oscuro, así como el que hablábamos que hay detrás del Vaticano, en el cual sí buscan destruir un mensaje y traer otro que es una mentira, no es un engaño, para que las personas piensen más en el egoísmo que en la compasión. Se ha hablado de algo, incluso Isabel, desde hace un tiempo se viene hablando de que va a llegar un papa, que iba a venir un papa afrodescendiente, pero que también iba a llegar otro papa que de pronto iba a hacer caer la Iglesia Católica, un papa demonio o demoníaco, en fin, se habla de un sinnúmero de cosas, ¿no? Mire, yo precisamente eso, yo quería hacerle una pregunta aprovechando pues al obispo Cristian. En el sentido del anticristo, ¿no será más bien un falso profeta el que viene? No directamente como con esa figura de anticristo a atacar la iglesia, sino un falso profeta que se disfrace de profeta, pero viene a destruir. Sí, claro, incluso así lo describe el Apocalipsis. Habla que esta persona va a decir mentiras, va a vomitar mentiras, que las personas lo van a seguir. Por eso también se ha pensado en la idea de que va a poner la marca, porque se dice que esta persona va a hacer que las personas se marquen con el número de la bestia para poder comerciar y demás. Ahí está esa profecía. Que sí habla de un líder espiritual que es un falso profeta, sí, así lo describe. Es un falso profeta, es un líder que va a venir a engañar y a vomitar abominación, dice ahí. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Puede ser un líder que se pinta de bueno? Sí, porque incluso ahí dice que va a hacer milagros, así lo describe también, que viene a hacer falsos milagros y como obras de luz, pero debajo está la oscuridad. Entonces, incluso la advertencia a veces del Apocalipsis y de esa parte es el de que tocaba estar pendientes y vigilantes porque el mensaje iba a ser distorsionado, ¿no? Entonces el anticristo precisamente iba a voltear como las palabras de Jesús para llevarlos hacia otro lado. Y muchas personas, por eso también salió la idea del papa del fin del mundo, ¿no? Se supone que ya debe haber pasado según unos cálculos de San Malaquías, pero se supone que viene un papa a destruir la iglesia y pues ahí se la están chantando a Francisco por los cambios que ha querido hacer. ¿Algunos piensan que es él? Sí, hay gente que dice que es él, porque como él ha querido hacer cambios y se ha abierto a muchas cosas, entonces los tradicionalistas dicen que está destruyendo la iglesia y que posiblemente él sea el falso profeta. Vamos a estar ampliando esto más adelante. 9, 1 minuto. Bueno, llegamos a las 9:16 minutos. Isabel Goyeneche, padre Cristian Camilo y también Alexander Torres. Resulta que se está volviendo muy viral un tipo que dice ser el nuevo Mesías. Imam al-Mahdi se hace llamar él. Vamos a escuchar un pedacito de lo que aparece en redes sociales porque se ha vuelto viral este señor. Dice ser el nuevo Mesías. ¿Será el nuevo Mesías o el anticristo? No se sabe. Imam al-Mahdi se llama él. Como mensajero para ustedes del Imam al-Mahdi y como el Qaim de la familia de Muhammad, Abba al-Sadiq, Abdullah Hashim, soy el que vino a ustedes reclamando la voluntad de Rasulullah. Soy el que vino a ustedes portando el arma de Rasulullah, su conocimiento divino. Y soy más conocedor de la Torá que la gente de la Torá. Soy más conocedor de los evangelios que la gente de los evangelios. Soy más conocedor del Corán que la gente del Corán. Soy el que vino a ustedes en una época en la que se desmiente al digno de confianza y se cree al mentiroso. Soy quien vino a ustedes en una época en la que las mujeres se parecen a los hombres y los hombres a las mujeres. Soy el que vino a ustedes durante un tiempo en el que las mezquitas estarían adornadas, pero vacías de guía. Soy el que vino a ustedes durante una época en la que nada queda del Corán salvo... Vale, cuidado como habla el tipo, ¿no? Nada queda del Islam salvo su nombre. Soy el que vino a ustedes durante una época en la que a los musulmanes se les llama musulmanes, y sin embargo son lo más lejano a ello. Yo soy el que vino a ustedes... ¿Sabe qué me llama la atención de este tipo? El tipo no habla como con sus propias palabras, sino que está leyendo algo. Y eso ya de entrada, ya como comunicador, comienza uno a tratar como de analizar esa parte, ¿no? Porque por lo general los grandes líderes espirituales manejan muy bien el poder de la palabra, sin necesidad de leer nada.
Sí, claro. Lo que pasa es que hay el peligro de estos profetas o enviados que van apareciendo, es la capacidad de tomar las palabras que llegan al corazón de la cultura a la que le están hablando y generar seguidores. Digamos que el peligro en una región tan volátil como el Medio Oriente es que aparezcan estos nuevos profetas anunciando la verdadera religión, ¿no? Y sabemos todo lo que pasa con el Islam y el peligro que puede ser el que alguien tergiverse esas palabras para hacer el mal. Y eso no pasa solo con él, ¿no? Han habido varios falsos profetas que anuncian realidades nuevas, como esos que mandan a suicidarse a la gente. Y son horrible, falsos, ¿no? profetas. Hubo uno que invitaba que tuvieran relaciones entre ellos en familia. Eso creo que eso fue como en los 70s. Sí, claro. Incluso con niños y todo, una cosa loca, ¿no? Claro, hay varios grupos fundamentalistas. Los hijos de Dios, creo que se llamaban. Hay varios grupos fundamentalistas, muchos de ellos aliados de grupos neopentecostales y de mormones, en los cuales la parte sexual la fueron manejando así para tener control también de los grupos y pues satisfacer perversiones de los líderes. Entonces, lamentablemente es más común de lo que uno piensa. En las plataformas hay muchos de estos documentales, incluso en Netflix. Tuve la oportunidad de ver también otro que era como de Estados Unidos, era como un pastor, sí. Y resulta que el hombre decía que no, que él se podía acostar con las que quisiera y todo, y el tipo manejaba. Esto es un tema muy delicado, ¿no? Y muy sensible. La Iglesia de la Luz en México, que salió ese escándalo tan terrible de esclavitud sexual, una iglesia enorme moviendo millones de millones, donde ellos eran los enviados por Jesucristo a ser los nuevos apóstoles. Esos son falsos profetas. Esos podrían ser definidos como anticristos desde la visión. Pero es increíble, ¿no? Y no solamente es el único caso, hay muchos casos más, ¿no? Muchos. A Isabel Goyenecia, ¿por qué le llama la atención este personaje, Imam Mahdi? Bueno, él ahorita con la facilidad que hay de redes sociales y del internet, pues es mucho más propenso a que estas personas se hagan visibles a nivel mundial. Digamos que antes de incluso por eso se le adjudica a veces al internet como también como el anticristo, porque es una forma de manipulación o de manejo o de control mental. Y esta persona se está haciendo, como lo denominamos ahora en ese argot, viral en redes con estos discursos. Mira que a él en una de las entrevistas precisamente le preguntaban eso de por qué él leía y no hablaba él con sus palabras. Sí. Entonces él decía que realmente lo que hizo fue como salirse por la tangente, diciendo que no le prestaran atención a la herramienta que él utilizaba para dar el mensaje, sino realmente al mensaje, que él escribía todo para no olvidar todo lo que tenía que proyectar en el mensaje cuando tenía que hacerlo, y que por eso él leía el mensaje. Pero porque es que se le notaba muy leído, Isabel, ese es el tema. Que lo importante era como tal el mensaje que él traía. Es un hombre relativamente joven, es un hombre muy bien parecido, pero aunque él viene, como lo escuchamos en ese pedacito, él dice que él viene a derrocar a los falsos profetas de las religiones islámicas, las tres religiones las tres religiones abrahámicas, gracias Padre, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y que él es el verdadero mensaje. Pero las personas que de pronto les guste o quieran ahondar un poquito más, los primeros que yo vi, empecé como a mirar más a profundidad qué es lo que está diciendo él, y lo peligroso es que, él dice que él trae el mensaje real, pero cuando uno mira mucho como el trasfondo del mensaje, él trae, para mí, no es un mensaje del Dios de amor, sino de un Dios castigador. Él habla que precisamente estamos en el final de los tiempos y que él viene a direccionar a los verdaderos creyentes hacia la luz y que los otros, pues, se van a perder. Pero entonces él habla mucho a nivel general que todos estamos en el mal, que todos somos pecadores, que todos. Entonces también eso es un poquito peligroso desde el punto de vista que se pueda convertir como en un movimiento fundamentalista y dogmático y empiece a generar
mucho más guerra de la que ya hay, para mí. Más movimiento, claro. Y ahorita con el tema de las redes sociales, que todo es mucho más sensible, ¿no? Y todo se viraliza con una facilidad. Y puede ser mentira, ¿no? Es el tiempo de la información desinformada, digámoslo así. Sí. ¿Cierto? Porque tenemos un acceso privilegiado a la información a un clic, pero cuánto de eso es realidad. Pero nos mete mucho chisme y mucho bochinche que resulta que el 80% de lo que nos cuentan a veces a través de las redes sociales puede ser mentira. Total. No, y que también yo creo que la misma actualidad que estamos viviendo, estamos como en una necesidad y la gente tiene como una necesidad de creer más allá de lo que hay. Como hay tanta información, entonces es como una búsqueda incesante de toda esta información, cuál me sirve, cuál me conviene, cuál no. Y ahí en esa ausencia, y creo que en uno de los programas que habíamos estado acá habíamos hablado de eso, del peligro de la ausencia de espiritualidad que existe actualmente en los adolescentes y en los niños, esa falta de que ya no, o sea, no es miedo sino el respeto o la creencia en un Dios Padre creador de todo, se ha perdido. Entonces ya los niños son sin miedo a nada y no creen en nada, y en esa ausencia pues estos personajes fundamentalistas pueden ser peligrosos. Pero es como una credulidad, ¿no? O sea, porque también uno a veces ve los argumentos de la gente, y es que vi un video en TikTok donde decían que el diablo no sé qué cosa, o sea, y uno dice, pero a ver, o sea, hay que filtrar lo que recibimos, y a veces le damos razón a cualquiera que habla en TikTok de un tema impresionante y ya lo creemos. Pero se cuestionan las creencias antiguas fundamentadas en libros, tradición, ritual, pero ahora creemos en cualquiera que sale a hablar. Realmente es que hay mucha desinformación en redes sociales y hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente ese es el llamado que le hacemos nosotros, quienes trabajamos en medios de comunicación, y sabe que tenemos unas nociones en periodismo, que tenemos unas nociones en comunicación social, y es que hay que tener mucha responsabilidad en el momento de hablar frente a un celular, frente a una cámara o frente a un micrófono, porque es que la idea no es ir hablando por ir hablando, la idea es de dónde uno saca la información de la cual uno está hablando, ¿no? Y hoy en día la gente se graba, se pone al frente de un celular y va grabando, y lo que se le va apareciendo en la mente. Una enorme responsabilidad. Se va diciendo, ¿no? Hay una enorme responsabilidad. Pero hay gente que no tiene responsabilidad de nada. No, eso no importa, las vistas. Lo que decía Isabel, la falta de espiritualidad nos deja un vacío de criterio sobre esa información. Incluso esos falsos profetas, ¿cuántos se pueden inventar? Y la gente se lo cree, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita están, pues quién sabe si llegue, ¿no? Pero pues están profetizando como los cambios de los tiempos, que va a llegar otra pandemia, que va a haber no sé qué. Que supuestamente viene otra pandemia, ¿no? Los búnkers, los millonarios y no sé qué. O sea, uno dice, bueno, ¿hasta dónde es sano tener esas prevenciones o es un miedo que paraliza y que hace mal, ¿no? Que puede ser también, incluso hasta mandado a hacer para paralizar a la gente y para que, no sé, ¿no? Claro, puede ser una campaña precisamente de desinformación, de para generar también. Miedo y para generar control. Y ahí pues como lo decía el obispo Cristian hace un momento, el poder que está detrás de toda esta manipulación de los medios de comunicación, de todo eso, pues también puede haber una campaña de desinformación dirigida para generar el miedo, el pánico y crear, o sea, yo creo que esta gente es tan inteligente en medio de todo, que sabe y ha estudiado mucho el comportamiento de todos nosotros y de la masa, de qué podríamos hacer si pasa esto, de qué podríamos hacer si pasa. Yo creo que ellos han hecho muchísimos estudios frente a eso, y con esa información generan todo este tipo de cosas, porque ya saben hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir, o cómo vamos a comportarnos, o qué va a pasar, y de allí pues se direcciona comportamientos en la economía, en las finanzas, etcétera, etcétera. Así es, llegamos a las 9:27. Si a la gente que está escuchando Olímpica Estéreo a esta hora le apasionan este tipo de temas, en donde se pueden comunicar, recordemos la Academia Urantia, que maneja todo este tipo de temas y hasta más, ¿no, Alexander Torres? Claro que sí, Tarik. Bueno, a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Academia Urantia o Academia de Parapsicología Urantia. También pueden buscar la página www.academiaurantia.com, y el número de contacto es 310-339-8830. Que de hecho ahí también hace parte de esto, también han sido invitados especiales Isabel Goyeneche y el padre Cristian Camilo, ¿no?
Invitados especiales, no, ellos son parte de la academia. De la Maestro, casa. Casi nada. O sea, son profesores Tal dentro cual. de la Academia Urantia. Así es. Así o mejor todavía la cosa. Recordemos entonces redes sociales de la Academia y WhatsApp. Nos encuentran como Academia Urantia o el número de contacto es 310-339-8830. Padre, recordemos redes sociales, Isabel. Bueno, mis redes en Instagram, @CristianCamiloPM y Facebook Cristian Piedrahita. Isabel. A mí me encuentran como Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial o Isabel Goyeneche en YouTube o en Facebook. 9:37 minutos. Padre Cristian Camilo, características de una persona que sí maneja profecía, que sí sabe de profecías. Bueno. Características del que no. Digamos para que la gente lo tenga como claro. ahorita yo les daba la definición, o sea, profecía tiene dos aspectos. Ver lo que no ha pasado, ¿cierto? Como una precognición, ver lo que va a pasar en el futuro con un sentido espiritual y anunciar y denunciar. O sea, no puede haber un profeta que vea el futuro sin que anuncie o denuncie las injusticias de su momento, porque entonces eso sería un espectáculo diferente. Entonces siempre la profecía se lee, se interpreta a la luz de la fe, ¿sí? A la luz del amor. No estoy diciendo de una iglesia en particular, sino a la luz de Dios. Si esa profecía ayuda a construir la experiencia de fe en Dios, ese es el objetivo de la profecía. Porque si una profecía te va a llenar de miedo o simplemente es algo llamativo, pues no es una profecía real, es una precognición que puede tener una persona porque tiene un canal, los canales más abiertos. Sí. Pero cuando él es el profeta, de lo que estamos hablando desde la parte espiritual, eso que anuncia tiene un sentido espiritual de construcción, pero además también en su tiempo actual denuncia lo que no está bien. O sea, un profeta real como Elías, como Eliseo, como Juan Bautista, como Juan Evangelista, incluso como el mismo Pablo, en cierto modo, son personas que anuncian y denuncian. Entonces, esa es una característica importante. La profecía, aunque pueda parecer medio catastrófica, como lo vemos en el Apocalipsis, lleva siempre un mensaje detrás de esperanza y de amor. Porque si la profecía es solamente miedo, ¿cierto? Y catástrofe sin construcción de algo, eso ahí no tiene nada que ver. Y el falso profeta pues siempre es un manipulador, ¿verdad? De masas, de comunidades hacia un beneficio personal o hacia, digamos, ese culto a la personalidad. Un profeta también no se pone como protagonista. El protagonista es Dios o el mensaje, mientras que el falso profeta tiende a generar un culto alrededor de sí mismo, ¿no? Vendiéndose como el profeta. Entonces, eso nos tiene que llevar a discernir. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias, no quiero mencionarlo, no, pero hay iglesias que hacen profecía, ¿no? Y mucha gente va allá y que le dicen en el oído profecías y que allá antes van cada 8 días es a eso, que le den profecía, no es alabar a Dios, no es escuchar la palabra, no es ser mejores, sino que le digan profecías, ¿no? Si va a conseguir trabajo, no va a conseguir trabajo, y incluso yo he tenido mucha curiosidad de eso y le he preguntado a mucha gente que ha ido y sinceramente no he visto ningún mensaje que sea extraordinario. Es una manipulación emocional. Entonces hay que evaluar, o sea, siempre no traguen enteros los mensajes de nadie, así sea de una iglesia muy estructurada y de un posible líder muy estructurado, de uno mismo. Yo me meto ahí como obispo, o sea, que los mensajes que demos sean coherentes con una experiencia de fe que te ayude a ser mejor, con una experiencia de vida. Quitemos la palabra fe si de pronto incomoda, con una experiencia de vida que te ayude a ser mejor. Yo creo que hay que saber filtrar la información, porque esa información, ese conocimiento te tiene que ser mejor. Si no, pues realmente no sirve para nada. Uno pone la palabra profecía en YouTube o en redes sociales y le aparece una persona llamada Baba Vanga. Sí. ¿Quién fue Baba Vanga? Es un personaje muy interesante porque esta anciana, ciega, pobre, tenía una capacidad de precognición impresionante, ¿no? Ella es una de las grandes profetisas, pero detrás de su mensaje también hay mucha fe, ¿no? Ella era una fiel ortodoxa rusa.
Y eso también hacía que su mensaje tuviera o tenga todavía fuerza, porque aunque profetizaba cosas así tipo Nostradamus, detrás siempre había un mensaje de acercarse a Dios. Entonces, por ejemplo, eso se tiene que valorar. O sea, si uno evalúa algo que construye, pues ya hay que cogerlo más en serio. Pero sí, ella es inevitablemente un personaje. Yo la verdad he visto varios videos sobre lo de ella, pero yo quisiera saber el punto de vista tanto de Isabel Goyeneche como de Alexander Torres, de quién fue Baba Vanga, para que la busquen ahí en redes sociales. Baba con B grande y luego Vanga, Baba Vanga. Realmente es impresionante lo que se ve que supuestamente hizo, pero yo quiero saber el punto de vista de Isabel Goyeneche y también de Alexander Torres. Sí, yo creo que hay que clarificar también, porque tendemos mucho a confundir lo que es una profecía con una predicción. Uh-huh. Y a veces existen muchas personas que hacen predicciones y entonces ¿Qué diferencia pueden tener? Porque realmente yo creo que el concepto no está tan claro. La profecía, como ya pues el obispo Cristian nos aclaró muy bien, viene como de una revelación divina con un propósito espiritual, ¿sí? Esa sería la profecía. Llega por medio de una revelación, uh-huh, ¿sí? De un hecho futuro con un propósito espiritual. La predicción, uh-huh, es ver cualquier tipo de hecho por medio de canales o físicos o científicos o alguna herramienta oracular que nos permita ver cualquier tipo de hecho posible, sí, mientras que la profecía es un hecho tangible que se dice esto va a pasar. Ajá. La predicción es un posible hecho que se va a dar teniendo en cuenta algunas directrices o energéticas o espirituales de acuerdo a cómo está en este momento la energía, que es lo que se hace, por ejemplo, con las herramientas oraculares. Por eso cuando ustedes ven o sea, las personas que hacemos este tipo de horóscopos o eso, decimos, son predicciones. Son posibles caminos que se pueden dar de acuerdo a cómo yo miro la energía en este momento. Entonces, la energía está de esta forma, predecimos que puede pasar esta cosa. Uh-huh. Puede ser. Esa es una predicción. Ok. ¿Sí? La profecía es algo mucho más directo, ¿se puede decir? Claro. ¿No hay tantos caminos para ello? La profecía es el mensaje directo que viene por medio de una revelación divina de un hecho futuro con un propósito. Para mí más o menos sería como el enfoque realmente de lo que es. Uh-huh. Mientras que una predicción es un hecho que puede que se dé de acuerdo a algunas directrices que tomamos en el momento en que hacemos el análisis para predecir ese hecho. Alexander Torres, ¿qué piensa? Yo quiero un segundito resaltar esa palabra que dijo Isabel, que es muy buena. Sí. Es revelación. Esa palabra tiene un significado enorme a nivel espiritual y es lo que marca una profecía. Perdón, ahí la cuchara. Ok. ¿Y Alexander, qué piensa? Yo tengo un gran problema con el tema de hoy, Tarik. Y es que para mí predicción o hablemos de profecía como tal, nunca he estado de acuerdo con ningún profeta. Uh-huh. Por una sencilla razón, y es que para mí es como si entonces el destino ya estuviese escrito. Yo veo las profecías y las predicciones bajo el concepto de una advertencia para el ser humano o para la persona que está recibiendo este mensaje, algo similar a un mensaje oracular, o sea, una advertencia de cambio de vida para que no ocurra lo que aparentemente se está visualizando en un futuro o cercano o lejano. Pero hasta el día de hoy, en lo que yo he estudiado sobre el tema, nunca se ha llegado a dar literal la fecha exacta de algún suceso que se cumpla como tal, sea por la parte religiosa, esotérica o mística. Entonces, sé que muchas de ellas han intentado, como lo decía el padre Cristian en el caso de Nostradamus, se han intentado maquillar y cambiar para que se asimile al suceso que está ocurriendo en X época o X momento, pero nunca se ha logrado realmente comprobar que la fecha exacta fue el momento en el cual se cumplió. Sí. Entonces,
para mí este tema, digo, son advertencias, sea desde el concepto que sea, pero son advertencias para un cambio del ser humano, más no realmente que se deba y se tenga que cumplir, porque se perdería el albedrío del ser humano, o sea que el destino ya estaría totalmente escrito. Ese es mi concepto y el punto de vista que tengo respecto a todos los profetas. Ahora, también ya se ha hablado bastante de esto, y es la manipulación que hay detrás de muchos de estos profetas, que hoy en día en las redes sociales se encuentran por doquier, y que se sigue manipulando al ser humano, se sigue llevando al ser humano tras de ese miedo de la muerte, de lo abismal, de lo catastrófico, de lo oscuro, y en donde se pide una palabra que se conoce mucho en la tradición católica, donde se pide la simonía, ¿no? Uh-huh. El cambio, sea por dinero o sea por favores, para salvarte del pecado y de la muerte ante este tipo de sucesos. Y esto no solamente se mueve a nivel, vuelvo y repito, religioso, sino hay muchas sectas y muchas personas que de una u otra forma estudian el fenómeno ovni y empiezan a entregar estas profecías dictadas por seres extraterrestres, en donde de por medio también existe la simonía, un intercambio de dinero para salvarlos, y se llega a tal punto de sectarismo o de secta o de logia que hemos visto casos en donde se suicidan 50, 100, 200 personas precisamente detrás de ese miedo del llamado apocalipsis o fin del mundo o la revelación que va a claudicar con toda la raza humana. Precisamente uno de ellos fue los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué se llamaban ellos? ¿Fueron los que se suicidaron? ¿Estaban como por allá en una cabaña o algo así? No, los hijos de Dios fue que hubo abuso sexual. Los davidianos en Waco, Texas. Ellos, David decía que era Jesús, ¿no? Que era la encarnación nueva de Jesús. Los metió allá a un rancho, los armó, les lavó la cabeza y resultaron todos allá en una masacre horrorosa, creyendo que estaban siguiendo al Mesías. Pero había uno que era que pidieron que se tomaran unas pastillas o algo así. Y pensaron líquido, que estaba un líquido, y quedaron todos muertecitos ahí en camarotes y todo, ¿no? Ah, sí, pero ese es el del extraterrestre, sí. ¿Cómo es que se llaman? Y creo que en Netflix hay una sí, él sí era de que decía que iban a ir a un planeta y que debían morir en la carne, sí, les dio, todos se acostaron con zapatos nuevos. Y se mataron con un veneno, sí. Sí, ese es ya, pero era sobre una profecía extraterrestre, sí. No recuerdo ahorita el nombre exacto. En lo que sea que se vaya a creer. Y lo que dice el padre Cristian Camilo es muy cierto. No está mal y tampoco es pecado uno indagar sobre ese líder espiritual que uno sigue. Sea de la iglesia católica, el de la iglesia cristiana, de la que sea, cualquier tipo de iglesia, no está mal indagar sobre ese líder espiritual, porque mire este tipo de casos, realmente es lamentable lo que pasó con este personaje del cual estamos hablando ahorita, y de muchos otros más, ¿no? Yo sí digo que todo aquello que coarte tu libertad, que coarte tu autonomía, que coarte tu desarrollo como persona, ahí ya es una alerta de que ese grupo es negativo. O sea, todo grupo espiritual que te hace crecer, te hace autónomo, te hace feliz, es diferente. Entonces las alertas son el control, ¿verdad? O el miedo. El miedo. Bueno, llegamos a las 10:04 en esta noche olímpica. Estamos hablando de profecías y bueno, ya venimos también con posesiones demoníacas y bueno, vamos a estar
igualmente interactuando con los oyentes de Olímpica Estéreo para que ustedes nos cuenten esos casos a través del WhatsApp Olímpica 320-650-1059. Padre, bueno, sabemos que tiene que ir a descansar, ha estado un poco con temas de salud por ahí, en fin. Bueno, ya para ir cerrando este capítulo sobre profecías, Padre, algo que se nos quede en el tintero para comentarle a toda la audiencia de Olímpica Estéreo en esta noche olímpica. No, yo creo que lo importante del mensaje general de lo que son las profecías es precisamente, primero, que no seamos crédulos ante todo mensaje que aparece o ante todo supuesto profeta, y sobre todo catastrófico, ¿no? Porque esas son las que más le llaman la atención a la gente, que se va a acabar el mundo, que va a haber no sé qué, sino que tenga un trasfondo espiritual y que nos ayude a construir vida. Y que cuando leamos las antiguas profecías, especialmente las religiosas, pues lo entendamos desde los contextos donde también fue escrita, porque son muy manipuladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Apocalipsis ha servido también para alimentar un montón de temores y alimentar un montón de sistemas que no están bien. El Apocalipsis tiene una manera de leerse, tiene profecía, pero también tiene algo que era para la comunidad de su tiempo. Entonces les invito a eso, a preguntarle a alguien que sepa, a leer las cosas en contexto, a que sea información que alimente y no que asuste y dañe, ¿no? Yo he tenido también mucha gente que llega al consultorio hablando de un montón de cosas miedosísimas, de anuncios de gente aparentemente muy santa, y pues eso no sirve para nada. Dios no da miedo. Incluso alguien me decía el sábado santo que si le consagraba varias velas, que porque iba a llegar el día los tres días de oscuridad completa, ajá, donde solo iban a prenderse las velas benditas y que iban a llegar los demonios y no sé qué. Sí. Yo le decía, mira, Dios es amor, Dios no da miedo, y si esos mensajes son para darte miedo, pues no creas en eso. Y ya, se le quitó el terror, porque tenía terror y eso llevaba como 50 velas para bendecir. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, discernimiento y espiritualidad, como decía Isabel. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. La espiritualidad nos hace sabios y nos permite recibir la información que es. Esta pregunta de pronto para mucha gente puede ser que sea entre la espada y la pared. Pero entonces el que da miedo, o lo que da miedo realmente, es que el demonio, los demonios, no es Dios. Porque entonces ahí comenzamos nosotros como a pensar, para quienes hemos leído la Biblia completa, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nos encontramos con un Dios un poco más fuerte, más castigador, un poco más drástico en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento un poco más, en el Nuevo Testamento un poco más tranquilo, un poco más relajado, por decirlo así, un poco más amoroso. Pero entonces ahí a quién hay que temerle, o sea, toca, porque es decir, el común denominador de la gente, del pensamiento de la gente, es que a Dios hay que hacerle caso, porque si no se le hace caso, entonces Dios lo castiga a uno. Pero entonces, ¿ahí qué pasa? ¿O es ese Dios castigador, ese Dios amoroso, o realmente es el demonio el que está haciendo de las suyas? Mira, yo creo que el Dios castigador que está en las Escrituras es un Dios construido por una comunidad que lo necesitaba así, ¿sí? Hay que recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en unos contextos donde pasa una comunidad de ser nómadas a establecerse y a generar todo un sistema político y religioso. Entonces ellos necesitaban un Dios como un rey, que para fidelidad y que castigaba al que no lo era, ¿sí? Para que el pueblo, digamos, funcionara, la ley. Por eso el Antiguo Testamento está basado en la ley, ¿sí? Y el Nuevo Testamento está basado en la gracia, que es que Dios te da porque te ama, no porque cumplas unos reglamentos. Entonces no es que sean dioses diferentes, sino que hay un manejo del mensaje según los pueblos, ¿verdad? Si tú lees el Antiguo Testamento con la lupa adecuada, tú vas a encontrar el mensaje del amor, pero también te vas a dar cuenta cuál fue el añadido. Porque dentro del mensaje de amor está el añadido que pues manipuló la comunidad porque necesitaba controlar basado en la fe. Sí. No podemos decir que la Biblia sea un dictado de Dios, ¿no? Porque cuando hablamos que la Biblia es inspirada por Dios, la gente cree que es un dictado. No, la Biblia no es dictada. La Biblia está en unos contextos políticos, sociales y culturales. La Biblia se tiene que leer por eso en una clave de lo que realmente es Dios, ¿cierto? Dios es un padre, una madre amoroso, que bendice, que libera, que restaura, y todo aquello que se sale de ese marco es un añadido de humanos.
Incluso el Nuevo Testamento, que es mucho más amoroso, también tiene cosas de la cultura de su tiempo, ¿no? Especialmente Pablo. Entonces, por eso la escritura no se lee a la carrera. Hay grandes dementes que se pusieron así por leer la Biblia sin discernimiento. La Biblia hay que discernirla y hay que comprenderla en educación tanto académica como espiritual. Entonces, no es que sean dioses diferentes, es que el mensaje se manipuló diferente. El Nuevo Testamento necesitaba otro mensaje, ¿cierto? Que era un mensaje hacia un pueblo que en su mayoría ya no era judío y que necesitaba sentirse amado porque era un pueblo excluido. Entonces el mensaje es muy diferente. Entonces, Padre, no es el diablo, es la gente. Antes de que se me vaya, ¿usted cuántos exorcismos ha hecho aproximadamente? Bueno, como me han hecho varias veces la pregunta, me puse a hacer más o menos una cuenta, porque he sido... Ya que varios locutores o periodistas canciones, así como usted, mamones que comienzan a preguntarle un tipo de cosas. No, lo que pasa es que yo confieso que he sido un exorcista un poco desordenado, ¿no? Yo no he sido un exorcista metódico de llevar los archivos como debería hasta hace poco. Sí. Pero más o menos hice un cálculo y está entre... más o menos en 11, 12 años que llevo de exorcista, bueno, 10 años más o menos que llevo de exorcista, sí. Yo creo que aproximadamente entre 90 y 120, más o menos. Padre, ¿usted se asusta con esto o no se asusta? Sí, claro, o sea, yo creo que mi hija en estos días me hacía esa pregunta, me decía que si a mí me daba miedo cuando veía de pronto un poseso revolcándose, hablando terrible. Claro, eso asusta, eso no es bonito, es feo. Pero yo creo que es como el susto humano que te pone en alerta, ¿no? No es un miedo de salgo corriendo o no quiero hacerlo, sino que es ese susto humano que te pone en alerta para evitar que te hagan daño. Pero sí, es inevitable sentir ese miedito. Porque ¿Todavía? Es humano. Sí, claro, todavía. Lógicamente ya no igual que antes y de pronto ya no en los mismos casos, ¿verdad? Que ya se tiene experiencia, pero siempre hay algo que a veces te asombra o te coge fuera de lugar y te asusta, claro. Padre, usted termina el exorcismo, por lo general estos exorcismos se hacen es de noche, me imagino. No, al contrario. El exorcismo normalmente se debe hacer en la mañana, en horas de la mañana. ¿Ah, sí? Con el sol, sí. No quiere decir que no se pueda hacer en la noche y que se hace en la noche no ¿En la funcione. noche es más peligroso? Bien. No es que sea más peligroso, es por ritualística, ¿verdad? El sol tiene un significado y es que es Cristo. Cristo es el sol y sus ángeles son luz. Entonces normalmente por ritualística el exorcismo se debe hacer en horas de la mañana. Claro, hay casos donde se debe hacer en otras horas y a veces en la noche ha tocado hacerlo. Pero el ideal es en el día, en la luz. O sea, no es como lo pintan en las películas de... No, en las películas siempre está de noche o llueve o... Sí, es digamos que lógicamente para darle ambiente, ¿no? De la película. Pero cuando toca hacer exorcismos de noche, que también se puede hacer, pues no quiere decir que sean menos efectivos, pero ritualísticamente es diferente. O sea, la noche sí tiene una energía, ¿no? O sea, no es igual que usted recorra un lugar de día a de noche. Sí tiene una atmósfera diferente y hacer un exorcismo en la noche sí cambia. A mí me ha tocado y digamos que si la atmósfera es diferente, es como un poco más difícil, es como más susceptible todo incluso la gente que te acompaña es más susceptible en ese momento. Por lo tanto, siempre se trata de hacer de día y ojalá en horas de la mañana. Cuando usted realiza un exorcismo de estos, padre, ¿usted se acuesta a dormir tranquilo? Sí, gracias a Dios, yo nunca... incluso desde el comienzo. ¿O le toca hacer algún ritual antes de acostarse a dormir? Siempre hay que hacer ritual al terminar, ¿no? O sea, el exorcista se tiene que proteger y limpiar, pero no, o sea, realmente nunca he tenido que no pueda dormir, ya sea por algún exorcismo, alguna investigación, no, hasta el momento. ¿No le dan pesadillas? No, yo pocas pesadillas. ¿No sueña con lo que vio? Pocas veces me ha pasado. Sí, me ha pasado, pero muy pocas veces. Yo tuve una que cuento siempre. Duré casi 15 días soñando todos los días en que alguien de mi casa entraba en posesión. Tenía 2 casos de posesión duras en ese momento. Sí. Y yo en un principio pensé que era la entidad advirtiéndome que iba a poseer a alguien de mi casa. Y digamos que sí, fueron 2 semanas muy tensas. Hasta que un día antes de acostarme me dije, nada, Dios es mi protector, es mi guardián, mi hogar está protegido porque Dios está con nosotros, y nunca más volví a soñar eso. Era un miedo subconsciente que estaba saliendo. ¿Nunca llegó a pasar? No, gracias a Dios. Y fue un miedo, yo incluso ni le decía a mi familia y yo era pendiente si les veía algo raro, si sentía algo raro, porque era todas las noches 2 semanas. Casi 2 semanas. ¿Pero eran las mismas personas? No,
La única que ¿O no vi los sueños posesa fue variaban? mi hija. Sí, vi a mi mamá, vi a mi esposa, vi a mi papá, vi a una tía. Fue terrible, eran hasta angustiantes. Pues yo que dije, me no, algo imagino- va a pasar, algo va a pasar. Imagínese usted, bueno, para los oyentes que apenas están llegando a la sintonía de Olímpica, que usted sueña o tiene pesadilla con que su mamá, su papá, su hija, su Eran muy hijo vívidos, está además. poseído o poseída. Debe ser terrible. Hasta que esa noche dije eso, antes de acostar dije, no, Dios me protege, cuida mi casa, nada malo pasa, y no más, eso fue el remedio. Entonces entendí que era subconsciente, era un miedo que tenía de pronto que algo así pasara. Sí, claro. Y pues por el mismo agotamiento, habían sido 2 casos muy complicados, pues mi cerebro, mi subconsciente estaba botando esa información. ¿Todas las personas que usted ha llegado a exorcizar quedan completamente limpias? Sí, ¿O todavía quedan ahí con el tema? No, cuando se hace el proceso completo, hasta el momento, gracias a Dios, no ha quedado como pendientes. Hay procesos que duran más que otros, pero cuando se termina, se termina. Incluso eso se le hace seguimiento durante varios meses, pues mientras la persona lo permita. Sí. Y pues hasta el momento no ha habido ningún caso que tenga como recaída o que toque quedar en pendiente, no. Ujú. Pues padre, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche olímpica. Recordemos redes sociales, de pronto alguien que tenga algún caso o algo, ¿lo pueden contactar? Sí, claro. En Instagram me encuentran como @CristianCamiloPM, Sí. en Facebook como Cristian Piedrahita, y también a la línea de WhatsApp de mi oficina, el 310-865-6748. Podemos aprovechar también el equipo de Academia Urantia de una vez, ¿cierto? Isabel Goyeneche con Alexander Torres, y de pronto el caso ya es demasiado complejo, ¿verdad? Podemos aprovechar de una vez. Recordemos redes sociales y WhatsApp, por favor. Isabel. De hecho, mira, nosotros somos equipo con el obispo Cristian, tanto en investigación de fenómenos paranormales en el grupo Urantia, como instructores de la academia y como amigos y hermanos espirituales. Por lo tanto, hemos efectivamente tenido casos en los que o me llegan a mi consultorio y yo les digo no, o sea, y los direcciono hacia él, o casos en los que compartimos porque el caso puede necesitar diferentes directrices y diferentes formas de tomarlo y de hacerlo y de ayudar a la persona. Entonces sí hemos tenido casos en los que compartimos efectivamente el conocimiento para ayudar a la persona. Recordemos redes sociales de Isabel Goyeneche, Alexander Torres y Academia Urantia, también para quienes son apasionados a estos temas o tal vez están pasando por un momento complicado de lo que estamos hablando ahí, porque estamos hablando también de posesión, de posibles posesiones, ¿no? Recordemos redes sociales. A mí me encuentran como Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial o Isabel Goyeneche en Facebook y en YouTube. Alexander Torres. Bueno, la Academia Urantia la encuentran tal cual, Academia Urantia en las redes sociales, más específicamente en Facebook Urantia para Psicología de Colombia o en Instagram Academia Urantia. El número de contacto es 310-339-8830 y a mí me encuentran como Alexander Torres L. en Facebook, Alex Urantia en Twitter y en Instagram Alexander Urantia. Me están haciendo una muy buena pregunta por acá a esta hora de la noche, en la noche olímpica. Una oyente pregunta lo siguiente, a ver, Isabel Goyeneche y Alexander Torres. Yo pregunto lo siguiente, bueno, ella dice, esta persona dice, quiero hacer una pregunta acerca de las profecías que dan en algunas iglesias o por otro lado, que hay de cierto que un alma o un espíritu queda rondando en una casa y por cuánto tiempo. Esa es una pregunta que hace, pero la otra que nos envía es la siguiente. Bueno, yo pregunto, revelación, profecía, predicción y lectura de cartas, ¿eso no es hurgar la vida o el libro de cada quien? Preguntas interesantes, ¿no? Y son dos preguntas como en una sola. ¿Por dónde arrancamos? Alexander Torres e Isabel Goyeneche. Sigamos con el hilo de las profecías. Repítenos la pregunta, por favor. La primera, dice, las profecías que dan en algunas iglesias y por otro lado, ¿qué hay de cierto que en un alma o un espíritu queda rondando en una casa y por cuánto tiempo? Que son varias preguntas en una sola. A ver, según entiendo, que si lo que son profecías, lo que es la lectura de un oráculo y demás, es indagar o meterse en la vida de otra persona. No, está diciendo que si en el caso de revelación, Sí. profecía, Sí. predicción y lectura de cartas, ¿eso no es hurgar en la vida o el libro de cada quien?
Esa es la segunda pregunta. Esa es la segunda. La primera es que, Sí. que hay de cierto que un espíritu queda rondando en una casa y por cuánto tiempo. Bueno, entonces respondo la del espíritu, tú respondes Sí, la sí, sí, porque son varias. Ajá. Bien, la del espíritu. Que si es real que un espíritu queda habitando una casa, claro que sí, es real, pero no todos los espíritus. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Ujú. ¿De qué depende esto? De la vida que este ser humano haya tenido durante este ciclo que compartió con el ser humano. Y depende también de los apegos materiales, espirituales, sentimentales, que también queden con él después de fallecer. Ujú. Cuando una quedan cosas persona- pendientes, Alexander. Exacto, lo que llamamos cosas pendientes, o ese amor por la familia, o esa petición de los familiares de que por favor papá no te vayas, me duele, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con lo que sea. Estos apegos hacen que un espíritu tal vez no trascienda y prefiera quedarse intentando ayudar a la familia y habitando la casa, en el caso de un apego de la parte económica, en el caso del apego de que esta es mi casa y nadie me saca de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando es por proceso kármico, podemos decir es en el caso de aquellas personas que fueron, no sé, muy malas, Sí. como lo conocemos coloquialmente. Podemos estar hablando de asesinos, podemos estar hablando de violadores, podemos estar hablando de personas que hicieron mucho daño al ser humano. Sí. Ajá. Y que también quedan en este plano etérico o astral, quedan divagando, quedan vagando por la oscuridad y en ocasiones pues habitan las casas también por ese odio y rencor hacia el ser humano. Voy a hacer una pequeña pregunta aprovechando de esto, de lo que se está hablando en esos momentos, Alexander Torres, y es lo siguiente. ¿Es bueno pedirle a un ser ya fallecido, a la mamá, al papá, a un hijo, un hermano, que ya falleció, pedirle por algo para que le ayude a uno en algo? ¿Eso es malo? Sí, Tarik, a ver, malo en qué sentido. No es bueno, más que malo, no es bueno por diferentes razones. A ver. Lo primero es, ellos no tienen la capacidad, ni la autorización, ni la fuerza, ni el poder para ayudarte en nada de lo que les pidas. Su misión de vida, lo que podían compartir, otorgar y ayudar, era mientras estaban dentro de la materia, dentro de su cuerpo material. Cuando estuvieron vivos. Mientras estuvieron vivos, exacto. Ajá. No, es que, ¿por qué no decía mientras estuvieron vivos? Ajá. Porque aún en espíritu continúan con vida. Ok. En otra frecuencia vibratoria, en otro tipo de energía, en otro cuerpo diferente a la materia, pero continúan con vida. Mientras están en la materia o compartiendo con nosotros esta vida terrenal, ya ahí tienen toda la capacidad de ayudarnos en todo. Ya cuando están en el plano astral no lo pueden hacer. Pero muchos de ellos no lo saben y no son conscientes de que no pueden ayudar. Entonces se quedan apegados intentando ayudar o otorgar esos favores que le están pidiendo sus familiares, algo que nunca van a lograr y que pueden quedar durante mucho tiempo y muchos años intentando hacerlo, y por esto estancan su proceso de evolución. Y en el caso de nosotros que creemos en la reencarnación, pues no reencarnan rápidamente. Aquellos que no creen en la reencarnación, para que lo vean desde ese punto de vista, pues sencillamente no vuelven o no van de una vez a la fuente primaria o a Dios, o no llegan al cielo, por llamarlo de alguna manera. Porque ¿a qué voy yo? Porque resulta que la mamá o el papá acaba de fallecer, un hermano, una hermana, o un hijo, no sé, un tío, una tía. Entonces voy a pedirle a él o a ella que me ayude con esto. Mira, necesito un nuevo trabajo, mi situación económica, mi familia esto, el perrito, no sé, a pedirle. Y yo, pues no sé, yo tengo también mi convicción sobre algo, pero es muy similar a lo que dice Alexander. Yo creo que es como hacerle un daño a esa persona y no permitirle que
que siga su camino, ¿no? Exacto. O sea, no, que no evolucione o que no sé, llámele como le quiera llamar el oyente de Olímpica Estéreo, que vaya al cielo, o que esté con Dios, o que vaya a reencarnar, como lo acaba de decir Alexander Torres, si se cree en la reencarnación o no. Pero el hecho de dejarlo tranquilo y no estarle pidiendo cosas, porque no es la persona encargada, no es el encargado de la encargada de ayudarlo a uno, ¿no? Claro. O también recordarlos con dolor. Y recordarlos como por qué yo no hice esto, recordarlos con esa situación de no haber caminado más situaciones de vida con ese ser que amaba. ¿Atarlos a este mundo? Claro, también se atan porque ellos desde allá sienten y se dan cuenta de ese vacío y ese dolor que está sintiendo, entonces tal vez tampoco quieran trascender. Ajá. Pero muchos oyentes, Tarik, se preguntarán, bueno, pero si yo le he estado pidiendo durante años favores a mi mamá, a mi abuelo o a mi tío, sí, me los han cumplido. Bueno, si a ustedes les están cumpliendo esos favores o peticiones, no es su familiar, porque ellos no tienen esa autorización ni el poder para hacerlo. ¿Es una energía o un alma que se está haciendo pasar por esa mamá, por ese papá? Exacto. Y tú lo puedes ¿Y es peligroso? denominar, tú lo puedes denominar como un ángel o como un guía que te quiere ayudar en ese proceso. Pero el problema es que también estamos abriendo una puerta donde se pueden filtrar espíritus de oscuridad. Ajá. Y te pueden estar otorgando favores, pero en algún momento te van a pedir un intercambio por esos favores. Ay. Y no sabemos hasta dónde puede llegar la situación. Sí, claro. Entonces, pienso yo, o de esa forma lo hago yo. Nosotros no deberíamos de hacerle peticiones a nuestros familiares o amigos o personas amadas después de fallecidas. Tú debes de pedirle estos favores a esos seres guías llamados ángeles o maestros espirituales como el Maestro Jesús o directamente a Dios. Pero no te enfoques en tus familiares fallecidos porque créanme que ellos no son quienes les van a otorgar esos favores. Ok, 10:41 minutos, vamos con música. Isabel Goyeneche, pero queda en punta entonces la pregunta para que la misma Isabel Goyeneche nos responda. Lo que nos acaba de preguntar nuestro oyente. Revelación, profecía, predicción y lectura de cartas. ¿Esto es hurgar o no la vida de la otra persona o hurgar en el libro de cada quien? Nos lo estará respondiendo Isabel Goyeneche en instantes aquí en esta noche olímpica. Son las 10:49 minutos. Ahora sí, Isabel Goyeneche. A ver, porque la pregunta la hace nuestro oyente, dice... Entonces yo pregunto, revelación, profecía, predicción y lectura de cartas. ¿Eso no es hurgar, dice así, la vida o el libro de cada quien? Bueno, ahí pues obviamente lo primero es diferenciar cada una de los conceptos. Ya habíamos hablado de lo que es una revelación, y la revelación casi nunca los profetas que hablan de una profecía, valga la pena la redundancia, que es realmente una revelación, la están pidiendo. O sea, tú no vas a pedir la revelación te llega por precisamente un canal a nivel espiritual. Las predicciones, se hacen predicciones casi siempre también por petición. Entonces, la pregunta yo la cambiaría a ¿quién realmente necesita la revelación, la predicción o una consulta oracular? ¿Realmente somos nosotros mismos en una necesidad de ver posibilidades en el camino para no cometer errores, o para tomar decisiones, o para cualquier tipo de necesidad que se tenga a nivel personal? Por eso, todo lo que es la parte oracular, sea el oráculo que sea, ha existido casi que desde la misma existencia del hombre, y es la necesidad de una herramienta para conectar con estos seres espirituales, llámense ángeles, o llámese Dios mismo, cualquier deidad,
porque estamos hablando a nivel general en cuanto a tradiciones y civilizaciones. Entonces, el mismo ser humano ha tenido como esa necesidad de conectar con estas energías superiores, espirituales, energéticas y celestiales, y ha pedido ese canal de comunicación. En ese canal de comunicación están todas estas vertientes, las revelaciones, las predicciones, los oráculos, las cartas, que es un oráculo, etcétera, etcétera. Que si se puede hurgar la vida o el libro de una persona, por supuesto, se puede. Y de hecho, por eso ustedes ven, y hoy en día hay muchísimo en cuanto a que en redes sociales que se hace este tipo o de predicciones o consultas oraculares a terceras personas sin que sean esa persona quien vaya a la consulta. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de la farándula, ¿no? Sí. Que dice, ¿qué va a pasar con la princesa? Sí, suele pasar bastante en estos medios. Exacto. ¿Qué va a pasar con Shakira? ¿Qué va a pasar con fulanito? Si a eso te refiere o se refiere nuestro oyente en cuanto a hurgar, que si se puede, claro que se puede. Que si se debe hurgar o no, eso va a criterio muy personal de quien trabaja el oráculo o quien hace ese tipo de consulta. Yo respeto muchísimo cada persona como lo maneje. Si le preguntan a Isabel Goyeneche, y las personas que me conocen y que van a consulta conmigo, saben y tienen claro que a mí cuando vienen a preguntarme por terceras personas, yo les digo, esa persona me tiene que autorizar para que yo pueda mirar y pueda consultarle esa pregunta. Ahora, porque a mí se me ocurre lo siguiente, yo me imagino que pasa mucho a ustedes que trabajan en este medio, yo quiero saber si mi pareja es infiel o no. Claro, pero... ¿Y ahí qué? ¿Pero ahí qué? Porque lo que pasa es que ese tipo si hay autorización o no la hay. Lo que pasa es que ese tipo de pregunta es una afectación personal. Entonces yo estoy preguntando por mí, o sea, por mi afectación. Si hay una situación que me está afectando a mí, entonces yo soy quien lo estoy pidiendo y yo estoy autorizando. Es una pregunta personal. Ahora, que yo venga y diga, yo quiero saber Edwin qué hace con su vida y a cuántas personas tiene y qué hace con las personas que tiene, sin que eso me esté afectando a mí, eso es hurgar en la vida de otra persona, de una tercera persona. Edwin no me está a mí autorizando para que yo vaya y le chismosie su vida. Entonces yo les pongo el ejemplo a mis pacientes. Es como si usted fuera y le dijera al portero del edificio de su novio, ya que usted tiene las llaves de todos los apartamentos, deme las llaves del apartamento de mi novio y le voy a esculcar su vida. A eso. Pero yo me imagino que suele pasar mucho. Claro, muchísima gente. Entre todas las personas que manejan temas de parapsicología, ¿o no? En consultoría se ve muchísimo. Muchas personas vienen porque quieren saber y obviamente pues incluso lo disfrazan de manera muy es que yo estoy preocupada por mi hermana y quiero saber si el marido le está poniendo cachos. ¿Sí? Uy, ya, eso digo, es otro nivel. Exacto, entonces yo le digo, bueno, y eso a ti como en qué te afecta, que venga tu hermana, que es la directamente afectada, y haga la consulta. Porque es que preguntar ya por terceras personas como, o sea, ¿y eso en qué a mí me afecta? Ahora, si es algún tema que me está afectando a mí directamente, es mi energía la que está afectada y yo estoy preguntando, pues ese tipo de consulta sí se puede hacer. Ay, Dios mío, tela para cortar, ¿no? 10:54 minutos, vamos con música, ya regresamos. Esta noche olímpica está buenísima. ¿Alguna consulta que tengan ustedes a esta hora con Isabel Goyeneche y también con Alexander Torres? Recuerden sus notas de voz al 320-650-1059. Estamos hablando precisamente a esta hora de diferentes temas. 11-12 minutos. Bueno, dejamos de lado un poco el tema de las profecías y hablamos sobre posesiones demoníacas. ¿Cómo evitar una posesión demoníaca? Aprovechamos a Alexander Torres para aquellos que de pronto apenas están encendiendo el radio, que se están conectando con nosotros a esta hora y han tenido un caso o quieren evitar algún tipo de posesión. ¿Qué se puede hacer? De pronto algunos tips que tengamos para oyentes de Olímpica Estéreo, para aquellos que piensan que de alguna u otra forma puedan tener una posesión o quieren evitar que eso llegue a suceder en sus casas. Bueno, esencialmente debemos de tener en cuenta que cuando nos referimos al término posesión demoníaca, estamos redireccionando de una vez nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro concepto de vida a la fe cristiana, ¿no? Recordemos que los demonios como tal vienen redireccionados sobre todo de esta demonología
que viene en el concepto cristiano. Eso no significa que en otras tradiciones no existan demonios también. Son denominados con otros nombres. Por ejemplo, para los árabes son denominados con el nombre de Dijin. Pero si hablamos de la posesión demoníaca como tal, estaríamos hablando católicos, cristianos, judíos, hebreos, que van redireccionados sobre todo a este concepto. ¿Cómo evitarlo? Lo primordial es el hecho de no realizar aperturas astrales conocidas como invocaciones o evocaciones a seres que nosotros no conocemos o que incluso ni siquiera tenemos el control sobre este concepto de fuerza de palabra o de ritual o este concepto ritualístico, y aún así lo hacemos por de pronto curiosidad. ¿Qué tan cierto es este reto que se mueve en redes sociales? ¿Qué tan cierto es esto que dice este libro para llamar a algún espíritu para que me ayude en algún concepto de vida? Y cuando hacemos estas invocaciones o evocaciones, precisamente es cuando estamos haciendo esta apertura a nuestra vida de cualquier tipo de ser de oscuridad. Por lo tanto, el paso primordial es no hacer invocaciones o evocaciones a este tipo de seres de baja vibración. 11:15 minutos, y bueno, bien importante y bien interesante tener en cuenta este tipo de explicaciones. Bueno, y desde el punto de vista de Isabel Goyeneche, ¿cómo hacer para protegerse ante estas malas energías? Y bueno, energías ya que podemos decir no son malas energías cualquiera, sino que estamos hablando de unas malas energías de otro nivel, ¿no? Sí, mira, cuando hablamos o cuando se habla del concepto de demonios, están hablando de bajas vibraciones, de un concepto bastante alto. O sea, en la pirámide, digamos, de energía o de vibración energética espiritual, existe una pirámide hacia arriba, que es la que denominamos angélica o de los ángeles, o la pirámide de los ángeles, y hacia abajo, o la punta hacia abajo, con un direccionamiento de oscuridad. Y por eso a los demonios o demons se le dice que son ángeles caídos también, se le denomina de esa manera. Y es una baja vibración o una vibración con una densidad totalmente negativa. Sí. Y en ese sentido, pues de alguna forma, la protección precisamente es tener esa vibración en un mayor nivel positivo. O sea, oración, fuerza espiritual, o sea, la fe. Si tú no tienes fe, la oración no es el rezo como nosotros lo acostumbramos. O sea, a ti de nada te sirve rezar 20 rosarios si no lo intencionas con lo que significa un rosario o un Padre Nuestro o una oración. Entonces, es estar cerca a la vibración de luz, de bien, de amor. Cuando estamos en una vibración o estamos en una rata vibratoria positiva, eso genera alrededor de nosotros como una coraza que no permite que fácilmente me afecten las energías negativas. Por eso es que dicen por ahí que al caído caerle. Cuando tú estás en tristeza, en depresión, con pensamiento negativo, de alguna manera estás más susceptible a cualquier energía del bajo astral te afecte o te impregne o empiece a generar afectaciones hasta llegar al punto de una posible, posible posesión, porque realmente la posesión de estas energías son muy contadas. Casi siempre, digo yo, son nuestros propios demonios o nuestras propias energías y pensamientos negativos que les damos poder y nosotros mismos nos afectamos o nos sugestionamos de manera negativa. Pero la protección para mí es la fe, la fuerza espiritual, la oración y estar en energía de amor, estar vibrando en positivo. 11:18 minutos, podemos aprovechar unos últimos minutos antes de las 12, Isabel, para algunas consultas de temas de energía, de pronto de posibles posesiones, para que la gente nos contacte. Aprovechamos a través del WhatsApp Olímpica a ver si nos envían su nota de voz, ¿verdad? Si nos pueden contar.
Sí, sí. Con nombre y fecha de nacimiento, ¿verdad? Podemos mirar o podemos hacer dos cositas, o un mensajito sí, puntual, ya que estamos hablando precisamente de revelaciones o de predicciones. Las revelaciones o las predicciones que nosotros les pedimos, se la pedimos es precisamente a estos seres, en el caso mío que trabajo con angeología, pues a estos guías espirituales de qué me dicen, de qué me muestra, cómo está mi energía, cómo viene mi energía para yo trabajarla de una mejor manera o fomentarla o hacer un cambio que genere de manera positiva mi vida. A nombre de Isabel Goyeneche y también Alexander Torres y también Academia Urantia. Recordemos redes sociales y WhatsApps, por favor. Isabel. Me encuentran como Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, y me pueden contactar al 310-339-8830. Ok, Alexander Torres, Academia Urantia. Bueno, en todas las redes sociales nos encuentran como Urantia Parapsicología de Colombia o Academia Urantia. Los números de contacto o el número de contacto puede ser 310-339-8830 o 310-292-8874. Avanzamos en esta noche olímpica, 11:30 minutos. @olímpica se metió en Instagram, también estamos en TikTok, aparecemos como @olímpica se metió. En Facebook estamos como @olímpica estéreo Bogotá 105.9 y también @Tarik Mejía. 11:30 minutos, tenemos por acá notas de voz. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te hacen escuchando Olímpica Estéreo? Mi fecha de nacimiento 17/6/78. Sí. Me gustaría saber cómo se ve mi energía. Gracias. A ti, mi vida, muchas gracias. Isabel, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente? Bueno, ella está pasando por un proceso de desgaste energético y de cansancio. Está como abarrotada de cosas, no está durmiendo, no está descansando bien. Entonces es necesario que se tome su descansito como corresponda, porque está como en una búsqueda de muchas cosas, pero no le han salido, y como que siente a veces que se le bloquean las cosas, pero es por un desgaste energético que está teniendo. Entonces, si puedes en las noches, hazte bañitos con ruda, con sal, con café. Miren que el café regenera la energía súper chévere. Entonces hagan con café y sal, y hágase unos bañitos en la noche a ver si se le sube la energía, porque vienen cosas muy positivas, pero está con un cansancio energético por estos días. Por acá, buenas noches, a ver qué nos dicen. Buenas noches. Buenas noches, con Juan Carlos Reyes. Me gustaría saber si tengo algo puesto, que soy del 31 de mayo de 1971, nací en Esquinal, Tolima. Olímpica Estéreo se metió. 31 de mayo del 71, ¿la entendí? Ok, muy bien. 31 de mayo del 71. Para Juan Reyes. Lo que pasa es que a este oyente hace un tiempo le trabajaron la energía para voltearle las cosas, y fue por un tema o de papeles, de un contrato, de dinero, y le voltearon la energía, pero algo pasó, o su fuerza espiritual, o incluso me sale oración y trabajo de una mujer que le ayudó a regenerar y cambiar eso. Entonces, aunque hubo en el pasado les llamamos como un amarre, un bloqueo en su energía, eso ya se revertió. Incluso viene una situación positiva para él, le va a llegar una noticia positiva, o un juicio, algo que estaba pendiente por salir, le va a salir en positivo. 11:33 minutos, buenas noches. Buenas noches, Olímpica, les habla John Freddy desde el sector de Castillo. Mi fecha de nacimiento es el 15 de marzo de 1977. Bien, ahí está nuestro oyente. Bueno, para nuestro querido oyente tiene que tener muchísimo cuidado, porque nos muestra para esto también es precisamente toda la parte oracular, y es para prevenir, y en este caso es prevenir de una estafa. Es como si van a querer meterlo o estafarlo con dinero. Entonces tenga mucho cuidado, no acepte
propuestas, así se demuestre la persona como el amigo más amigo, como el mejor negocio, mejor dicho, usted va a ganar 4 veces lo que usted va a invertir, nada, porque va posiblemente a caer en una estafa y va a estar muy muy mal en la parte emocional por esa pérdida de ese dinero. Buenas noches, Olímpica. La mesa de trabajo de Olímpica Estéreo se metió. Mi fecha de nacimiento es el 25 de septiembre del 84. Y quisiera saber más sobre mí. ¿Qué estoy haciendo escuchando Olímpica Estéreo? Se metió. ¡Se metió! Bueno, para nuestro querido oyente la energía se ve muy positiva, se le va a abrir un camino muy positivo de triunfo que tiene que ver con la parte familiar. Un hombre, una persona mayor, es como del rango tío, papá o algo, va o a dar un dinero, a repartir una herencia, algo, pero viene un dinero de una persona que tiene que ver con la familia y eso le va a ayudar a enderezar el camino. Entonces, noticias positivas. Por acá, buenas noches. Casi no se te escucha bien, mi vida. Por acá, hola. A ver quién más está por acá, por este lado. Envíen notas de voz, pero que por favor se escuche bien, por favor. Que se escuche bien. Por acá nos dicen, nos han escrito, Alejandro Virgües dice del 11 de diciembre de 1985, Alejandro, del 11 de diciembre de 1985. Para los que envían notas de voz, por favor, que se escuche bien. Nada de manos libres. Muchas veces los manos libres pueden hacer que las notas de voz no lleguen bien. Así que a estar pendientes a ver para que llegue bien esa nota de voz aquí a Olímpica Estéreo. Bueno, para Alejandro te dice que tengas paciencia porque lo que estás esperando y que ha estado muy bloqueadito se va a demorar. Va a salir, pero no en el tiempo que tú esperas, entonces va a llegar esa noticia positiva, pero que paciencia porque se va a demorar. Por acá nos dicen, a ver, tenemos nota de voz. Buenas noches. Buenas noches. Mi fecha de nacimiento es 14 de noviembre de 1982. Así que 14 de noviembre del 82. Bueno, Jamie Johanna. Niña, aunque tú sientes que se te han generado muchos problemas alrededor y que hay conflicto y como que todo se generan encierres a tus caminos, la verdad es que todo va para un cambio, se viene un cambio en tu vida, unas nuevas oportunidades que te van a llegar, una apertura de camino que tiene que ver o con un viaje o con una perspectiva de fuera de donde tú estás con noticia positiva. ¿Qué digo? Una perspectiva que te van a ofrecer algo de afuera, un trabajo o un viaje o algo que tiene que ver con el exterior, pero se van a abrir caminos muy buenos. Así es de que sortea esa situación que estás pasando ahorita, que te sientes como conflictuada, como con problemas o como con situaciones que no son buenas, porque vienen cositas positivas. Buenas noches, Olímpica Estéreo. Mi nombre es Germán Suárez, 10 de octubre de 1971. Quisiera saber qué me puede decir la doctora para mi futuro, que me provee. Gracias. ¿Qué estoy haciendo escuchando Olímpica Estéreo? Bueno, él tiene un pequeño conflicto en su energía y es la indecisión. A veces, aunque él ve que todo va bien, duda, le da miedo. O sea, es como de esas personas que dicen todo va bien, algo va a pasar. No es normal que esté bien. Sí, entonces cree más en cómo se te están dando las cosas, porque la situación va a que vas a poder lograr todo lo que tú has querido y vas a tener un periodo en el que vas a sentirte satisfecho, vas a decir sí, lo logré, lo pude hacer y vas a celebrar. Pero entonces te autobloqueas como con el pensamiento y la duda, aunque ves la cosa positiva, dices, ¿será que sí? ¿Será que de verdad esto me va a durar? Que mire que le van a dar el préstamo, ¿será que sí me lo van a dar? Entonces deja de pensar o de hablar de esa manera, porque vas a cerrar la energía y tienes cositas muy buenas en las que viene una celebración en familia, o un compromiso en familia con situación positiva.
Bien, llegamos ahora a las 11:47 minutos. Vamos cerrando poco a poco este programa, lloviznando en el sector de la Castellana a esta hora. Nos imaginamos que está lloviendo por toda Bogotá, 11:47 minutos. Bueno, tenemos más notas de voz, tenemos más consultas por parte de nuestros oyentes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Olímpica. Una consulta con Isabel. Sí, señora. Yo soy del 77, 17 de octubre. Les voy a contar. A ver. Yo vivía con mi marido y una noche ustedes estaban hablando de la energía, que habían personas que le robaban la energía a otras personas y cosas así. Bueno, yo duré con él 18 años, tengo 4 meses separada de él y no me había vuelto a encontrar con él. Y sin decirle mentiras, el fin de semana me encontré. Nosotros estábamos ahí en un sitio y él llegó y yo sentí que él me jalaba, así, como un imán, como una vaina, así. Y cuando se fue, sentí que me soltó. Y él estaba, yo no sé, era una cosa toda rara, porque me sentí como si él me opacara, como si él ya no me sentía, pues no era triste, pero me sentía opaca, ¿sí? No me sentía bien. Cuando él se fue, yo sentí que él me soltó. Entonces mi consulta es ¿qué puedo hacer cuando él se me acerque o algo así, como para que no sentirme así? Bueno, Isabel, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, eso es lo que nosotros denominamos vampiros energéticos inconscientes. O sea, él no es que lo haga a propósito. Yo no veo ninguna afectación energética que él la genere a propósito, pero sí existen. Y hay muchísimas personas que pueden ser vampiros energéticos sin saberlo. Y pueden ser vampiros energéticos con algunas personas, con otras no. En el caso tuyo, pues puede ser eso. Entonces, ¿qué hace? Efectivamente, lo que hace es drenarte o robarte energía. Y por eso, muy seguramente, después de cualquier acercamiento te vas a sentir cansada, te vas a sentir hasta con dolorcito de cabeza. ¿Qué puedes hacer? Si necesariamente tienes que encontrártelo o hablar con él o lo que sea, cuando vayas a encontrarte y hablar con él, vas a hacerte un cierre. El cierre energético es cruzar tu energía. Haces como cuando uno se santifica en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero cuando llegas al Espíritu Santo, subes la manito y haces un círculo alrededor tuyo. Si no lo puedes hacer físicamente, hazlo mentalmente. Visualiza un rayo de luz y le pides a Miguel Arcángel que en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te proteja y te cubra de toda energía negativa antes de que puedas tener algún contacto cercano con él. O sea, si vas a tener una reunión, si lo ves de lejos y dices ya tengo que saludarlo, automáticamente mentalmente cierra tu energía para que no te vayas a impregnar de la energía negativa que tiene él. 11:51 minutos, buenas noches. ¿Qué más, Fercho? Carlos Andrés desde la Estrella. Fercho, una pregunta. Este man mandó esto, fue para Olímpica Medallo, hombre. ¿Quién sabe para dónde fue que lo mandó? Bueno, por acá nos dicen, hola, buenas noches, mi fecha de nacimiento es 7 de agosto de 1971, Luz Denis Zuleta, 7 de agosto del 71. Luz Deni, las carticas me hablan de el miedo a dejar ir y a soltar una situación emocional que tiene que llegar a su fin. Una situación emocional tiene que ver con pareja o con una relación del pasado que tú no has podido soltar y que todavía tienes ahí. Y eso pues genera muchos bloqueos de muchos proyectos que tú tienes en mente por realizar.
porque le estás mandando energía a una situación que ya no tiene de dónde. Entonces te invita a dejar ir y a ponerle fin a una situación emocional que ya no tiene ningún tipo de futuro ni posibilidad, y tú lo sabes, pero te da miedo soltarlo para iniciar un nuevo viaje y un nuevo camino. Sin embargo, este nuevo camino, este nuevo viaje, tú vas a tener la fortaleza y la energía en tu parte espiritual para realizar todos esos sueños que se han quedado truncados por dedicarle la energía a cosas que tú sabes que no tienen ningún futuro. 11:52 minutos. Por acá nos dice Claudia García, del 29 de abril de 1972. Claudia, ¿qué pasa con la energía? Está un poquito bloqueadita, necesitas hacerte unos bañitos. Ahí en mis redes a veces yo busquen bañito de limpieza energética, incluso en el TikTok, que yo lo utilizo más como por diversión, ahí puse unos bañitos para limpieza energética, porque estás como con mucho dolor de cabeza, muy cargada, muy estresada, no estás durmiendo ni descansando bien, y sientes como que te toca mucho como con lucha, incluso en las relaciones que tienen que ver con la relación de pareja. Eso en cuanto a la parte emocional, ese es lo truncado. Sin embargo, en el trabajo se viene una noticia positiva que has estado esperando. Bueno, vamos cerrando el programa. Muchas gracias, Isabel Goyeneche, también a Alexander Torres con la Academia Urantia, igualmente acompañándonos en esta noche olímpica. Ha sido muy interesante, igualmente con el padre Cristian Camilo, que nos estuvo acompañando igualmente en esta noche olímpica. Estuvimos hablando sobre profecías, también sobre posesiones demoníacas y bueno, temas de energía por parte de nuestros oyentes. Isabel Goyeneche, muchas gracias, y recordemos redes sociales y WhatsApp para que te contacten directamente. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, todos los oyentes que quedan pendientes, recuerden que vamos a tener otras oportunidades de hacer también consultorías, así es de que tienen que estar súper pendientes de Olímpica Estéreo para que puedan acceder a la preguntica si quedaron por ahí, preguntas sin resolver. A mí me pueden encontrar como Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial, o me pueden contactar al WhatsApp 310-339-8830. Y Alexander. Bueno, a mí me encuentran en las redes sociales, en Facebook como Alexander Torres L. y en Instagram como Alexander Urantia. A la academia la pueden encontrar como Urantia Parapsicología de Colombia o Academia Urantia, y se pueden comunicar al número de celular 310-292-8874. Bueno, muchas gracias, Isabel. Alexander, muchas gracias. A ti, a Pandita, a Olímpica y todos los oyentes, muchísimas gracias siempre por estar ahí súper pendientes, y como digo yo, que los angelitos sigan guiando su camino. Y Alexander. Gracias a ti, Tarik, igual a Panda, a Olímpica, a todos los oyentes, todos aquellos que están por allá en esta noche acompañándonos. Y bueno, yo solamente les puedo dejar el mensaje de aprendan a convivir con su propia oscuridad, porque sin luz no existe la oscuridad y viceversa. Un abrazo y bendiciones para todos.